Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de TIF Jurídico Podcast. Estoy acompañado y muy bien acompañado de alguien muy especial. Ya vamos a conversar de algunos temas bastante importantes en relación al derecho, cómo se desarrolla en el campo en el cual se maneja. Doctora, preséntese usted. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, primero gracias a ti por la posibilidad de compartir. Mi nombre es Sandra Cordero. Yo, este momento, soy jueza provincial de la Sala de Familia de la SUAY. Y bueno, el nombre es larguísimo, es Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la SUAY. Y además, bueno, este rato tengo la fortuna de, bueno, también ser vicepresidenta del Colegio de Abogados de la SUAY. Creo que gracias a la confianza de mis colegas, abogados y abogadas, también estoy en ese cargo actualmente. Respecto a mi formación, bueno, mi formación, obviamente soy abogada, soy apasionada por el derecho desde chiquita y soy abogada de los tribunales de justicia. También tuve la fortuna de estudiar algunos temas como algunos diplomados, como gerencia de gobiernos seccionales, ya te voy a contar por qué. Cuando recién lanzaron la Constitución, un diplomado obviamente con el tema de derechos fundamentales. Y posterior a ello tuve la suerte también de estudiar maestrías. Entonces tengo una maestría en Derecho Constitucional y una maestría en Derecho de Familia, que la hice en España, a tiempos y tiempos, pero ahí pudimos hacerlo. Estoy cursando también mi PhD en la Universidad Católica Argentina, entonces wow, en ese camino estoy. Pero sobre todo valoro mucho la formación continua, que la realizamos a través de varios cursos con varios temas. A mí me gusta mucho el derecho constitucional y el derecho a familia, como verás. Entonces, obviamente, todo el tiempo estoy tratando de estar en temas nuevos y a la vez que recibo capacitación también poder darla, ¿no? Entonces, no me he alejado del espacio cercano a la gente. Doc, mi admiración. Ustedes pueden escuchar todo lo que hace y lo que ha hecho la doctora. Doctorita, muchísimas gracias por estar en este espacio. Mi agradecimiento para todas las personas también que nos ven. Ahora, vamos adentrándonos un poco más del tema. Usted nos comentaba de que desde niña ya le apasionaba el derecho. Cuéntenos un poquito por qué, de qué manera, claro, de qué forma, qué es lo que le motiva a estar aquí. Bueno, siempre mi mamá me decía, no es que eres abogada de las causas justas. Entonces, siempre estuve en el ámbito del derecho. Tuve la fortuna de ejercer mi profesión. Empecé a ejercer mi profesión con temas bastante complejos en una corporación que se llamaba Mujer a Mujer. Entonces ahí empecé a trabajar y aún sin ley de violencia contra la mujer sacábamos temas que en algún momento fueron complicados. Obviamente ustedes saben que se trataba y pensaban que la violencia intrafamiliar tenía que resolverse en el asunto privado. No teníamos la ley de violencia, llevábamos los casos y defendíamos los casos con los tratados internacionales, con la Convención de Belén do Pará, la Convención de Erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer y todas, obviamente, las decisiones del comité. Y fue así que defendí con varias compañeras y de la Corporación Mujer a Mujer, abogadas, pero también de otras áreas como psicólogas, trabajadoras sociales, más de 2.000 casos de violencia en temas complejos en los que aún era difícil llegar a la Administración de Justicia. De hecho, los casos los discutimos en la comisaría, en la comisaría de la mujer y la familia, y tú sabes que ahora están los juzgados. No una vez, muchas de las veces se hacía complicado acceder porque la Administración de Justicia estaba llena de los estereotipos también, cómo llevar estos temas. Entonces, estas mujeres locas, ¿no?, que nos traen estos temas que no estaban para la Administración de Justicia, sino que, como te digo, estaban para resolverse en el ámbito privado. Varias de las veces en este ejercicio también llevábamos casos de violencia intrafamiliar, niños, niñas, adolescentes víctimas de delitos sexuales. Trabajamos y trabajé mucho el tema de adolescentes infractores
adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, obviamente, eran temas que complejos cuando uno ejercía la profesión y traerlos hacia la justicia. De hecho, varias de las veces la fiscalía, por ejemplo, me decían, pero ¿cómo es posible? Usted nos quiere pasar tiempo en esto, pero hay tantos problemas del Estado. Entonces, no se asumía todavía el tema de violencia como una política pública, lo que hoy es distinto. Hoy primero tenemos la política pública de erradicación de la violencia y tenemos, por ejemplo, juzgados especializados en violencia y equipos multidisciplinarios que tratan estos casos. Entonces me apasionó toda la vida, pero esta parte de mi vida es muy importante y yo creo que marcó mucho, no solamente en mi tema profesional, sino también en el tema humano, porque llevábamos casos, como te digo, muchas de las veces en contra del sistema y eso es complejo. Por eso sé lo que nos cuesta a los abogados, a las abogadas el ejercicio, que es tan distinto, no tan del otro lado. Creo que eso ha sumado mucho en mi vida, como les decía, y posterior a ello salgo al tema público. Entonces voy al municipio de Cuenca, sí, de asesora del Consejo de Niñez y Adolescencia, y también luego, el alcalde confía en mí y me pone en una de sus direcciones, concretamente en la Dirección de Desarrollo Social. Y ahí voy a hacer un paréntesis porque en esta dirección era la única en la que estaba una mujer de directora. Habían 17 direcciones y yo era la única mujer. Y también, de hecho, afrontar un tema público entre un liderazgo masculino también se volvía complicado, pero es posible. Es posible cuando nos mostramos coherentes, cuando nos mostramos formadas, cuando defendemos un criterio, pero no solo lo hacemos desde fuera, lo defendemos aún desde nuestras propias acciones. Entonces, este espacio fue lindo porque venía de haber ejercido. Sabía la política pública que hace falta, ¿no? Y pude aportar entonces con la política pública cantonal en ese tiempo y sobre todo destinada a los grupos de atención prioritaria, ¿no? Fue muy interesante. Después de eso estuve unos meses en la CENAMI, en la Secretaría Nacional del Migrante, con un proyecto lindo, era un proyecto que se llamaba FORES, Fortalecimiento Organizacional al Hecho Migratorio. Esto recuerda el boom que tuvimos del auge migratorio, ¿no? Claro. Y las familias que se quedaban, tanto como los que se iban, necesitaban el apoyo del Estado. Estuve aquí poco tiempo, pero en ese poco tiempo creo que aporté y aportamos con mis grupos de colegas, de compañeros, a la política pública en el hecho migratorio. Y luego de eso fui a la prefectura de La Suay. Fui directora del Centro de Formación Ciudadana de la prefectura de La Suay. En ese momento el centro era maravilloso, primero porque llegábamos al último rincón de La Suay. Me conozco todo La Suay. La última junta parroquial, ahí estuvimos. El último espacito, tanto Cuenca del Paute, Cuenca del Jubones, con sus diferencias, con la complejidad y reconociendo que no es lo mismo lo que necesita una persona que vive en Cuenca que una persona que está en El Pan, en Sevilla de Oro, o que está en la Cuenca del Jubones, en Santa Isabel. Entonces, esa también fue una linda experiencia y una gran fortaleza en la formación ciudadana. A actores sociales, a actores políticos, a juventud, a mujeres, a niñez y adolescencia. Entonces, pude hacer mucho. Ahí renuncié. Y un día, abriendo el periódico, vi concurso para jueces y jueces. Y ahí concursé para la sala de familia. Se llamaba un concurso sala de familia y laboral, y el otro concurso que era paralelo, sala de familia, mujer, niñez, adolescencia y adolescentes infractores. Participé en los dos, gané en los dos, y por estos azares de la vida estoy en este momento en la Administración de Justicia. Yo siempre digo, no sé hasta cuándo,
pero yo creo que cada momento que uno hace algo bueno con pasión, con amor, con compromiso, con coherencia y obviamente con formación, creo que lo puede hacer bien y que puede aportar a tener un mejor cantón, a tener una mejor provincia y obviamente a tener un mejor país, un mejor Ecuador. Doc, justo le escuchábamos, usted ha sido pionera en algunos aspectos, en algunos sentidos. Hay muchas de las veces dice no irme en contra del sistema. Justamente hablamos, siempre hemos visto marcado la masculinidad en cierto sentido, pero usted desde su experiencia, ¿qué podría aportar y decir, tengo que irme en contra del sistema? ¿De qué forma puedo afrontar todo lo que se viene? Porque el hecho de ser mujer, sin menospreciar en ningún sentido, es un poco difícil. Entonces, de su experiencia, ¿cómo? ¿De qué forma? Claro. Bueno, yo creo que a veces no hay que estar necesariamente en contra, pero hay que saber expresar las diferencias, saber defender una tesis y ser coherente en hacer planteamientos. Creo mucho en la construcción esta que se hace cuando yo te digo, esto está mal, pero ¿qué propongo para que sea mejor? Por ejemplo, en nuestro caso, obviamente estábamos discutiendo la ley contra la violencia a la mujer, año 1995. Teníamos que ir al Congreso para que se apruebe esta ley. Y claro, tuvo que pasar como ley contra la violencia a la mujer y la familia. Híjole. Pero son avances importantes, Claro. porque ya teníamos una ley, ya teníamos medidas de protección. Luego nos dimos cuenta que esas medidas quizá estaban más hechas o eran más asequibles o más fáciles para las mujeres que estaban en la ciudad. Entonces hay que ir avanzando para decir, no, tenemos que trabajar con todos los tenientes políticos para que esa autoridad de cercanía esté ahí cerquita a ti y te pueda proteger. Por eso es tan importante la capacitación a todos los actores, ¿no? Y a todos los actores del sistema que los tenemos para poder dar protección. Por ejemplo, en el proceso del Código de la Niñez. Ya. El Código de la Niñez y Adolescencia, Cuenca y las organizaciones de niñez, así como en su tiempo las organizaciones de mujeres, que éramos muchas, creo que ha sido pionera. Y es un tema no de un trabajo individual, es de una propuesta conjunta, de sentarnos con esa gente con aspiraciones, con sueños, con retos. Entonces, mira, trabajar en el 2003 el Código de la Niñez, si tú lo revisas, es un código que es tan garantista que inclusive se adelanta a las garantías de la Constitución del 2008. Claro. Por eso, obviamente, ahora sé que se está debatiendo en la Asamblea un nuevo código. No nos han hecho participar a los jueces y a las juezas que estamos en el tema de aplicar la ley. Pero te diría que el código del año 2003, además de ser un resultado conjunto, es un código muy garantista y que mira los derechos de niñez y adolescencia y quiere tocar a la niñez y adolescencia, quiere cambiar la vida. Entonces, como ves, yo creo que los procesos, más que ser de oposición, son de proposición, son propositivos y son de unir esfuerzos, y muchas de las veces unirnos entre mujeres y hombres soñadores, soñadoras, que planteamos cosas nuevas y cosas buenas y que queremos que al gobierno le vaya bien, porque Claro. si le va bien al gobierno nos va bien a todos. Claro. Y que queremos proponerle cosas interesantes, pero que sí vamos a pedir siempre es que se escuche la voz. No se puede construir desde un escritorio. La propuesta de política pública, de leyes, tiene que ser trabajada con los ciudadanos y con las ciudadanas en el territorio. En el Código de la Niñez nos decían, pero sí les escucharon a los niños, y claro que sí, hacíamos las asambleas con los niños, inclusive el propio código te habla de los consejos consultivos. Claro. Y con ellos se construyen las políticas públicas y las demandas. Creo que eso es Creo lo que ha sido interesante. pionero también los consejos consultivos. Ajá. Eso ha sido muy importante, Doc. Usted nos habla del servicio, de estar con las personas desde su punto, desde donde está ahora como jueza. ¿Cómo es el servicio? ¿De qué forma? ¿Qué se siente ser jueza? Y dice, tengo una responsabilidad con la sociedad. ¿De qué forma lo lleva esto? Bueno, yo creo que el camino recorrido a mí me ha servido mucho, y esto sí voy a hablarlo como un tema personal.
porque por el ejercicio sé lo complicado que es ser un abogado o una abogada en libre ejercicio, porque yo también lo fui. Y me luché ahí, me fajé ahí, aún cuando, como te digo, el sistema mismo muchas de las veces era cargado de estereotipos y violento inclusive, muy violento contra las mujeres. Entonces creo que ese caminar es muy importante, pero ya cuando estás acá, creo que no tienes que desapegarte jamás de ser humano, de ser imparcial, de mirar las cosas con absoluta imparcialidad, porque ese es el compromiso ético que tenemos que tener los jueces y las juezas. Si yo por ahí siento que algún juez o alguna jueza está afectando mi derecho porque tiene un grado de imparcialidad, pues tengo que denunciarlo, tengo que desapegarme, porque nosotros hacemos un juramento ético. Primero, respetar la independencia interna. Es decir, yo respeto a mis compañeros y a mis compañeras que me salvan el voto, que no piensan igual que yo. Tengo que respetar porque además los propios principios de Bangalore nos dicen que tenemos que hacerlo. El no respetar la independencia interna es inclusive causa de un error grave en contra de un compañero o una compañera. Igual, por ejemplo, nosotros pedimos la independencia externa porque necesitamos ser independientes para tomar las mejores decisiones. Claro. Y en el tema mío, en el de niñez y adolescencia, el propio Código de la Niñez y Adolescencia lo recoge, nos dice que inclusive habrá un momento en que yo tenga que ir sobre la ritualidad de un procedimiento y garantizar el principio de humanidad en la práctica del derecho, pensando siempre en que en esos expedientes en el que yo paso las hojas, no son hojas, están la vida de niños, de niñas, de adolescentes. Entonces, mirar esta situación para poder decir, yo siempre digo, Dios mío, acompáñame y hazme que decida lo mejor, porque estoy decidiendo acerca de la vida de un niño, de una niña o de un adolescente. Tengo un compromiso ético, tengo un compromiso moral, tengo un compromiso obviamente de mi formación para con la gente, pero sobre todo pensando en que ese niño, esa niña, ese adolescente que acude al sistema de justicia tiene que sentir que una sentencia le toca la vida, pero le toca la vida para bien, para el bien de, sobre todo, el niño, niña, adolescente y obviamente para sus familias. En este sentido, Doc, usted ha sido muy claro, o sea, garantizar los derechos. ¿Qué les podría decir a los compañeros abogados, a los estudiantes? En el momento del ejercicio, muchas de las veces existe mala fe. O sea, ¿de qué forma decir no? A ver, el tema de la niñez es una cosa y no se debe malinterpretar con otra o utilizar de mala manera para el progenitor o para... Hay muchos de esos casos, o sea, no dejarse llevar de esa situación los abogados y tener su ética y su moral correcta. ¿Qué les diría a ellos? Bueno, yo creo que aquí traes un tema muy frecuente y de hecho te voy a poner un ejemplo. Tú sabes ahora que la Corte Constitucional decidió en un voto de mayoría del doctor Enrique Herrería, en un voto concurrente del doctor Ramiro Ávila y hay un voto salvado de la doctora Carmen Corral y Teresa Núquez, pero decidió que la tenencia ya no era de preferencia materna. Es decir, este momento un 50 y 50 entran papá o mamá a plantear el tema de la tenencia. Y especialmente me gusta el tema del voto concurrente del doctor Ramiro Ávila cuando nos dice que los jueces y las juezas siempre tratemos de que las partes ejerzan la coparentalidad y la corresponsabilidad familiar. Es decir, papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo para que el hijo, la hija esté bien y ver las mejores condiciones. Ahora, aquí vamos a hablar del estereotipo, de los estereotipos en la administración de justicia. De hecho, la preferencia materna era un estereotipo en que nos decía que solo las mamás podían ser buenas cuidadoras. Claro. Y no necesariamente es así. Por eso la Corte Constitucional dice,
saquemos este estereotipo que además de describir a las mujeres está prescrito en la ley, es decir, tenemos que sacarlo del ordenamiento. Y hacen bien. Sin embargo, en el ejercicio, como tú me preguntas, claro, ahora ya sabemos que entramos papá y mamá a discutir un tema de tenencia. Pero aquí es también necesario un llamado a los compañeros abogados y abogadas para que no busquemos necesariamente a través de nuestros escritos, a través de las propias demandas, a través de las contestaciones a la demanda, nosotros también desprestigiar al uno para ganarnos esa tenencia. No es necesario hacer un ejercicio de desprestigio. Aquí se tienen que mostrar las mejores condiciones. Y en este caminar, ¿qué hacemos muchas de las veces? Decimos, no, es que es mala madre porque trabaja más de 8 horas. Yo también he trabajado más de 8 horas. Y claro, porque ahora el trabajo es una necesidad. Pero obviamente creo que no son condiciones que se deban alegar como para decir ella es mala madre. Es mala madre. O igual al padre del otro lado. Es que es una persona irresponsable, sale con sus amigos, él sale siempre, viaja. O sea, ¿por qué voy a desmerecer situaciones buenas que tiene el padre también? Y claro que nos llaman a hacer este ejercicio de que los dos puedan cuidar y puedan cuidar de manera adecuada a los niños, y sí es posible. Casos que creo que son irreconciliables, no lo ha dicho la Corte, sin embargo a mí me gusta mucho la Corte Constitucional colombiana y el Tribunal Supremo español. Nos limita y dice, a ver, en casos de tenencia, cuando haya una situación de violencia, usted no puede entrar a negociar, a mediar. ¿Por qué? Claro. Primero porque va a haber un desequilibrio de poder, que ya está dado por una situación de violencia. Y porque si esas personas tienen conflicto, ¿cómo se van a poder sentar a conversar, a conciliar y a mirar lo mejor para su hijo, para su hija? Es bastante complicado, en realidad. Es muy complicado. Un caso, por ejemplo, de alimentos. Claro. Nosotros pensaríamos, ¿no es verdad?, que no habría que demandar alimentos. Porque por lógica, yo tengo que dar a mi hijo, acorde a mis ingresos, una pensión alimenticia. Y miren, acá yo siempre les digo a los papás, la pensión alimenticia no son solo alimentos. La pensión alimenticia, yo he puesto en mis sentencias, son un símil al derecho a la vida. Claro. Porque involucran varias aristas, por ejemplo, educación, salud, vivienda, vestido, recreación, alimentación. Entonces, cuando yo estoy aportando con esa cantidad económica, estoy tocando y garantizando el desarrollo integral de mi hijo. Y nos dicen muchas de las veces, pero ella pasa en la casa. Recordemos aquí, o él pasa en la casa, porque ahora también hay esos casos. Claro. Recordemos algo, la Corte Constitucional ya lo ha dicho, las tareas de cuidado también pueden ser y deben ser valoradas como un aporte económico. Entonces miren cómo se hace compensar para el mejor desarrollo de los hijos y de las hijas. El interés superior sobre todas las cosas. Ajá. Doc, increíble en realidad todo lo que usted nos comenta. Ahora, a las nuevos abogados, sobre todo a las que dicen tengo miedo de plantear una demanda, tengo miedo de hacer esto, ¿qué les diría? O sea, usted como mujer. ¿Qué les digo? Yo también tenía miedo cuando empezaba mis primeras audiencias y me iba a mis audiencias con un nudito aquí y acá. Y es bueno que eso nos pase, porque es que nos estamos preparando y porque queremos que nos vaya bien. Pero obviamente tenemos que querer que nos vaya bien en un tema dentro del margen de la justicia y de la ética. Entonces yo me puedo comprometer a defender una causa y lo hago en el marco de la ley con el mayor ímpetu. Inclusive, y por eso obviamente las personas que han cometido un delito tienen la potestad de tener un abogado o una abogada, claro, pero que actuará siempre en el marco de lo que le permite la ley y la ética. También es garantizarle un debido proceso, aún sabiendo que cometió un delito. Entonces creo que lo que les recomendaría
Prepararse, siempre prepararse. Después, ser coherentes entre lo que yo digo, entre lo que yo defiendo y entre lo que yo hago. Y hago en mi vida personal inclusive, porque pienso que la ética pública y la ética privada van de la mano. Luego de eso, apasionarse con el derecho. El derecho tiene tantas ramas tan lindas que de verdad creo que es muy interesante. Y aquí a los compañeros que van a ser mis colegas y los que ya son mis colegas, miren ustedes, ¿qué institución público-privada no requiere la presencia de un abogado o de una abogada? Claro. Ninguna. Nos atrevemos a decir que ninguna. Por tanto, pensar que nuestra profesión es tan linda que todos nos van a necesitar. Y si tenemos responsabilidad en el tema de nuestra formación y tenemos responsabilidad cuando llevo un caso, creo que tenemos pues el compromiso ya de la gente para con nosotros también ganado. Porque si me muestro así como un abogado respetuoso, firme, que cumple, que va a la audiencia, que asume el caso como tiene que ser, ¿qué nos puede pasar? Nada más que tener mucho éxito. ¿Y qué más les recomiendo? Que se afilien al Colegio de Abogados. Que se afilien al Colegio de Abogados y Abogadas, porque este colegio algún momento tiene que tener un cambio muy importante y creo que tiene que ser muy pronto que también estén los jóvenes presentes, porque cuando estamos juntos y cuando sentimos el respaldo de mi colega o de mi colega hombre o mujer con buena formación, también tengo la posibilidad de decir, bueno, no estoy solo. Puedo equipo. Consultar, puedo, claro. Están ahí mis colegas, unos que tendrán más años, otros con menos años. Ahora hay muchos jóvenes con formaciones brillantes. Yo los miro en las audiencias y me place mucho estar en una audiencia en la que me enseñan y en la que yo aprendo, porque siempre creo que en una audiencia hay una cuestión doble. Ida y vuelta. Ida y vuelta, porque también he aprendido mucho de los colegas que vienen a las audiencias y que nos traen grandes enseñanzas a través de sus alegatos y sus defensas y obviamente el compromiso con su caso. Doc, hemos visto, hemos escuchado toda su experiencia y creo que es fundamental para las personas que nos están viendo. Todo lo que usted ha hecho y lo que hace sobre todo para la sociedad es bastante admirable. En realidad el ejercicio, cómo se lleva a cabo a diario, luchar por los derechos y sobre todo pensar de la manera humana, desde la manera de lo que yo puedo hacer y también ponerme en los zapatos de la otra persona, porque eso también es importante. Doc, para ir concluyendo, un mensaje para los abogados, futuros abogados, ¿qué es lo que les diría? O sea, ¿qué recomendación diría? Hagan esto, no hagan esto, desde su puesto, desde su experticia. Bueno, yo solamente decirles lo siguiente. En la vida tenemos distintas funciones. Yo en este momento tengo una función que es ser jueza, que me hace una servidora pública. Es decir, me compromete de mayor manera con la sociedad cuando yo ejerzo un cargo público, que para mí no es un tema aquí de jerarquías o de estar unos sobre otros. No, tenemos una función. Pero la Administración de Justicia, ¿qué necesita? Necesita de abogados y de abogadas preparados, que me traigan un caso, que me enseñen en la audiencia y que me den insumos para poderme resolver de la mejor manera. Entonces, miren, cuando yo les hablo de la justicia, no solo nos involucra a jueces, a juezas, a fiscales, a defensores públicos, sino también a abogados, abogadas, a equipos técnicos de psicología, de trabajo social. Nosotros sentenciamos con pericias. Claro. Entonces, miren lo importante y cómo somos todos un andamiaje, que si está bien, circula bien. Y obviamente todos así podemos contribuir a una justicia que efectivamente toque a la gente. ¿Qué les recomiendo entonces? Que nada más sigan preparándose, que tengan ese ímpetu de la juventud que a mí me movilizó en su momento a estar en las luchas ahí por la violencia intrafamiliar y que de hecho
ahora nos va poniendo nuevos escenarios en los que los jóvenes abogados, los jóvenes colegas, así como los colegas que ya tienen tanta experiencia, podemos sumarnos y contribuir. Yo siempre digo, o sea, mi compromiso es con mi país. Tenemos problemas complejos ahora, delincuencia organizada, en fin, pero sumemos entonces a lo bueno. Yo siempre digo algo, creo que tenemos que volver a los valores, a los principios, a ese tema de la cultura de la legalidad, pero en el sentido de que soy un ciudadano que está ahí con su ética, con su compromiso y aporta a contribuir a un mejor país. Creo siempre y reitero y espero que ustedes lo hagan. Yo creo que los buenos somos más y cuando somos más podemos contribuir más a un Ecuador más bonito, más digno, más humano. Doc, usted lo ha dicho, los buenos somos más y esta construcción social no depende de cada uno de nosotros de manera individual, sino en conjunto. Buscar esa garantía de derechos, buscar esa lucha y sobre todo para estar bien con cada uno y sobre todo hacer el bien. Doc, le agradezco la oportunidad, gracias. A los colegas también. Gracias. Le agradezco muchísimo. Justamente vamos a tener un conversatorio en el futuro, entonces estamos pendientes. Una vez más, muchísimas gracias, Doc. El mejor de los éxitos y toda la sabiduría que Dios le pueda dar para usted y tomar las mejores decisiones, porque depende muchísimo la niñez y todo lo que usted nos ha comentado para esta sociedad. Muchas gracias a ti. Y yo también te deseo que sigas adelante, que nos abras estos espacios, a que tal vez nos conozcamos un poco más entre todos y entre todas. Y de hecho yo creo que siempre tenemos algo que sumar. Tú me enseñaste con el mensaje de texto que me pusiste cuando me invitabas acá, lo lindo que es abrir espacios, aún sin conocerme, pero me has abierto un espacio con confianza y yo te lo devuelvo también con absoluto respeto y con toda confianza y para lo que sea, pues ahí estoy. Muchas gracias, Doc. Le agradezco muchísimo. No, gracias amigos. Gracias. Que estén muy bien, cuídense mucho. Y gracias a ti. Gracias. Tras las cámaras. Marca Impacto y Scooby.